En este video vamos a desarrollar nuestra web API con el framework de Java llamado Spring Boot. Entonces, para iniciar, Spring nos brinda la posibilidad de crear o inicializar un proyecto desde su página web y lo podemos descargar. Entonces entramos a start.spring.io. Aquí seleccionamos Maven, nos vamos por defecto, el lenguaje vamos a trabajar con Java, la versión de Spring Boot dejemos la 2.3.5. Acá tenemos nuestro paquete, vamos a decirle com.floater, y aquí en artefacto coloquémosle application Floater, se llama aplicación, ok. Aquí una descripción, mi web API para Floater, ok. El paquete que nos convierta en WAR y vamos a trabajar con la versión 11. Recuerden que en un video anterior instalamos esa versión en nuestro servidor de Linux. Entonces, revisamos, todo está bien aquí. Ahora tenemos que agregar las dependencias. En las dependencias vamos a agregar la dependencia web, esta es una. Vamos a agregar JPA para trabajar con persistencia. Y por último necesitamos agregar MySQL porque nos vamos a hacer una conexión hacia nuestro servidor de MySQL. Ok, son tres dependencias con las que vamos a trabajar y le damos generar. Y aquí me generó la aplicación. Vamos a la carpeta. Le voy a dar clic derecho, descomprimir, aquí en Application. La aplicación está en español. Y aquí tengo mi proyecto de Spring creado. Voy ahora a mi editor, a Spring Tools, la versión 4. Spring Tools lo pueden conseguir en Google si no lo tienen instalado. Y ahora vamos a abrir el proyecto, le decimos Open Project from File System. Entonces aquí le damos Directory, me voy a mi carpeta de descargas y esta es mi carpeta que acabo de descargar. Le doy seleccionar, ya le identifica que tengo un proyecto que se llama aplicación y le doy Finish. Él me carga el proyecto y empieza a crear, empieza a actualizar las librerías, empieza a descargar lo necesario. Ya me hizo mi árbol de directorios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro archivo que se llama application.properties. Aquí está la application.properties. Por defecto viene sin nada. Entonces, yo tengo ya un archivo acá de guía en mi escritorio para no copiar o escribir cada una de estas cosas. Voy a copiarlo y lo pego aquí en Application Property. Aquí me indica en qué servidor va a correr nuestra web API, esta web API que voy a hacer. El data source, que se refiere a la base de datos, esto lo requiere el JPA. Entonces aquí tenemos que colocar el JDBC, MySQL 2 puntos. Aquí va nuestro endpoint. Vamos nuevamente acá a AWS y copiemos este endpoint. Okay. Lo reemplazamos por los asteriscos, pegamos aquí, puerto 3306 y aquí la base de datos. Recuerden que la base de datos se llama Floater. Entonces, aquí le colocamos Floater, ¿ok? El username root con el que estoy trabajando y la contraseña del 1 al 8. Le damos guardar y así quedaría nuestro archivo properties. No vamos a entrar al detalle porque lo que queremos en este video, nuestro objetivo es crear una web API. Ok, cerramos aquí. Ahora vamos al directorio main, aquí donde están nuestros archivos Java. Aquí está el archivo principal, pues, donde arranca nuestra aplicación. Nosotros nos vamos a ubicar aquí dentro de este paquete, le damos al clic derecho y vamos a crear un paquete. Necesitamos crear tres
paquetes dentro de nuestro paquete principal, o sea, 3 subpaquetes que son uno, le decimos aquí, uno donde vamos a tener nuestro modelo. Sería nuestro primer paquete. Estamos aquí mismo, le damos clic derecho, creamos otro paquete, package, punto, nuestro repository, aquí, como les dije, no voy a entrar en detalle, ya esto en otro curso de Spring lo podemos ver muy el detalle. Y por último, nuestro controlador o nuestro controller. Aquí le damos finalizar. Ok. Primero vamos a iniciar por el paquete modelo, donde voy a crear mi primera clase. La clase se va a llamar usuario. No selecciono más nada, le doy finish. Listo, entonces aquí tengo mi clase usuario. Como estamos trabajando con JPA para conectarnos con base de datos, necesitamos trabajar con las anotaciones. Entonces necesitamos decirle que esto es un entity del paquete Java Persistence, ahí está, entity. Y además tenemos que decirle la tabla en donde vamos a estar. Acá utilizamos la notación tabla. La tabla le podemos especificar un name, que es el nombre de nuestra tabla en base de datos, se llama usuarios. Entonces, nuestra tabla usuarios tiene 3 atributos: ID, correo y password. Vamos a crear los 3. Entonces, private string, no, va a ser un entero, ID, private string, correo y private string password. Ok, entonces aquí tenemos que indicarle cuál es nuestro ID. Aquí está nuestro ID o nuestra llave primaria. Recuerden que aquí configuramos cuál era nuestro ID. Ok, le especificamos con la notación column cómo se llama la columna en la base de datos. Para este caso se llama igual column, así se llama ID. Aquí me faltó, aquí es name, exacto, aquí, disculpen. Y me falta cómo se van a generar los IDs de base de datos, o sea, la llave primaria. Para eso utilizamos la notación generated value y le vamos a colocar strategy. Va a ser igual a generation type.auto, es decir, que va a ser automático. O sea, aquí terminamos nuestra columna ID. Luego le decimos acá, le especificamos cuál es la columna correo, se llama igual. Y por último, nuestra columna password, se llama password. ¿Ok? Si ven, no tenemos ningún error. Entonces, tenemos que crear los get y los set. Para ello, vamos a darle clic derecho donde dice source. No, perdón, donde dice sí, aquí en source, generate getters and setters. Aquí seleccionamos todos, los marcamos y le damos generate. Aquí automáticamente nos crea todos los get y todos los set de nuestra clase modelo. Entonces, ahora necesitamos crear un repository. Un repositorio no es más que una interfase. Vamos a guardar aquí. Vámonos a repository. No vamos a crear una clase, vamos a crear una interfase. Esa interfase se va a llamar el nombre del modelo, usuario, repository. Le damos finish. Entonces, en esta interfase vamos a extender de la clase de JPA que se llama CRUD Repository. Aquí está. Este CRUD Repository recibe un tipo de dato genérico con el que vamos a trabajar. Aquí le vamos a especificar nuestro modelo, que es usuario, y aquí en ID le vamos a decir que va a ser entero, que va a ser nuestra llave de esa clase usuario, va a ser entero. Entonces, este CRUD por defecto
él me crea unos métodos para registrar, actualizar, eliminar y seleccionar, o sea, las 4 operaciones. Nosotros, como necesitamos hacer un login, necesitamos hacer aquí adicionarle un método a este CRUD y vamos a utilizar la notación query para hacer nuestro query de base de datos personalizado. Entonces simplemente aquí lo vamos a llamar a query, abrimos aquí paréntesis entre comillas y le vamos a decir select u from, le vamos a decir nuestro modelo que es usuario. Este modelo tiene que ser igualito a la clase de acá, le decimos que es u, lo renombramos y le vamos a decir where u.correo es igual al parámetro 1 and u.password es igual al parámetro 2, ¿ok? Entonces ahora tenemos que hacer un método aquí abajo que nos retorne un objeto usuario y se va a llamar login. Este login que va a recibir un string correo y va a recibir un string password, ¿ok? Ya él homologa que en este query se van a enviar 2 parámetros, un parámetro 1 y un parámetro 2 que tienen que estar acá definidos. Si definimos un solo parámetro, esto nos va a generar un error, ¿ok? Entonces aquí terminamos nuestro repositorio, cerramos y ahora vamos a trabajar con nuestro controlador. Entonces vámonos aquí al paquete controller, vamos a crear una clase que se llame usuario controller. Usuario controller no va a llevar nada, ¿ok? Aquí le decimos que va a ser un REST controller. Tenemos que REST controller, aquí está. Tenemos que, le vamos a especificar el request mapping, que va a ser el patch de ese endpoint. Le vamos a decir que se va a llamar usuarios. Aquí, ok. Aquí adentro vamos a hacer un auto wire, es decir, que vamos a hacer una inyección de dependencias. Vamos a decirle aquí private. Vamos a llamar a nuestra clase usuario repository y le colocamos usuario repository. Aquí tenemos nuestra inyección de dependencias. Entonces, ahora vamos a hacer nuestro primer servicio que se va a llamar login. Entonces, ¿cómo hacemos el servicio login? Primero, declaramos una función. Queremos que nos retorne esa función los datos del usuario en caso de que el login sea exitoso. Entonces le vamos a decir public usuario y le vamos a decir login, ¿ok? Entonces, login debe recibir un usuario y una contraseña. Eso, como lo vamos a enviar en formato JSON, nosotros le podemos decir que el request body, este de aquí, va a ser de tipo usuario. Especificamos aquí usuario. Aquí llamamos a nuestra clase. Es decir, que si se acuerdan, nuestro usuario tiene un ID, tiene un correo y un password. Es decir, que él puede recibir esos tres atributos, o puede recibir solamente 2, pero los va a recibir, o sea, ya le está esperando 3 atributos. Nosotros vamos a trabajar con 2 de esos 3 atributos, porque el ID se crea al momento de guardarlo en base de datos. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro usuario y nuestra clave. Ahora simplemente tenemos que retornar un usuario. Entonces vamos a declarar aquí un objeto usuario que usuario que es igual a null, ¿ok? Se dan cuenta que este usuario tiene un guión de piso delante. Entonces acá tenemos que retornar usuario, ya sea null o ya sea el que encontremos si hacemos el login. Entonces primero lo que vamos a hacer es, vamos a decir usuario va a ser igual, llamamos a nuestro repository, a nuestro usuario repository, punto
login. Aquí está nuestro login que creamos allá en el repository. Y como les comentaba, están todos los métodos que nos brinda el CRUD de la clase CRUD repository. Aquí están todos. Delete, el select, el find, todo. Entonces nosotros vamos con login. Le enviamos el usuario, enviamos el correo, get correo, y le enviamos aquí el password. Get password. ¿Ok? Entonces, ya con esto, o sea, si encontramos un usuario válido en nuestra base de datos, él nos va a devolver un usuario. Si no, nos va a devolver un nulo. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos que hacer otro ajuste a nuestro método. Tenemos que decirle qué tipo de método vamos a utilizar, si va a ser post o get. Para nuestro caso vamos a trabajar con post, entonces le vamos a decir post mapping y le especificamos aquí le especificamos la ruta del servicio. Entonces le vamos a decir login. Y acá, para que él también cree la respuesta automáticamente, le vamos a decir un response body. Es decir, que la respuesta él la convierta ese objeto que tenemos aquí lo convierta a un formato JSON y nos lo muestra hacia el usuario. Ya lo vamos a ver ese ejemplo. ¿Okay? Ahora vamos a crear nuestro servicio para registrar. Entonces, ya tenemos esto. Vamos para no demorarnos, vamos a copiar, pegar aquí. Le vamos a decir aquí registrar. Le cambiamos el nombre del servicio. El registrar también va a devolver un objeto usuario. Cambiémoslo aquí a registrar. Va a recibir un objeto usuario, lo mismo, correo y password. Y acá vamos a hacer un cambio. Acá sí necesitamos instanciar un objeto usuario, así como está aquí. No vamos a hacer ninguna validación de que el correo esté vacío, de que cumpla con las políticas de correo, el formato, lo mismo la contraseña. No vamos a hacer ninguna validación. Todo lo que venga automáticamente se va a base de datos y se registra. Entonces creamos un objeto usuario. Ahora asignamos a este usuario.set correo, le asignamos estos datos que tenemos acá, .get correo, decimos usuario.set password, le decimos ok, usuario.get password, y aquí tenemos nuestro objeto aquí creado. Ahora vamos a eliminar esto de acá y le vamos a decir usuario va a ser igual a, o sea, este usuario que tenemos aquí, que creamos, instanciamos, vamos a obtenerlo del repository, o lo vamos a sobreescribir. Entonces vamos a llamar nuestro repository, usuario repository .save, y el save recibe un entity que para nuestro caso es nuestro objeto usuario con el que estamos trabajando. Este save, si se dan cuenta, retorna un objeto tipo usuario, es decir que lo registramos en la base de datos y nos devuelve el usuario que está en base de datos con su ID, es decir, nos retornaría 3 datos: ID, correo y el password. Aquí lo retornamos. ¿Ok? Entonces, vamos a construir nuestra aplicación. Nos paramos aquí en el root, damos clic derecho, le damos run as, le damos Maven build. Aquí en goals le decimos clean install y le damos run. Esperamos un ratico que él termine de construir o compilar el proyecto. Listo, build success, terminó de construir nuestro proyecto.